Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Buenas noches desde Radio María. Estamos ya aquí de nuevo, una vez más, en la Aventura de la Fe y vamos a empezar, como siempre, nuestra aventura misionera. Y lo hacemos saludando, como siempre, a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está aquí con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a mandar un saludo a Luz Pire, que ya escuchó el programa de Mauricio, porque ya también es de Ocasa. Y bueno, se quedó fascinada, que no conocía el programa, pero con la excusa de que era un compañero que hablaba, lo puso y dijo, oye, pero ese programa está muy bien. Así que os animo a todos a que contactéis con el programa, porque una vez lo hagáis una vez, ya os engancháis a este programa de la Aventura de la Fe. Así que desde aquí, saludos a Luz, y espero que este programa también lo escuches y lo sigas todos los 15, cada domingo, cada 15 días, ¿vale? Pues enviamos esos saludos y también vamos a enviar un saludo a Paquita Escalona Díaz, que es una oyente de Madrid que nos ha escrito a nuestro correo electrónico de laventuradelafe@radiomaria.es. Nos ha dicho que le gustan mucho escuchar nuestro programa y que especialmente le gustó mucho el programa que emitimos el día 15 de diciembre, que fue uno de los que más les gustó. Así que pues le mandamos hoy esos saludos también hasta Madrid. Vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que ya la tenemos aquí, es María López. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. María ha vivido varias experiencias misioneras en Honduras y, como siempre, después de las noticias y de la formación, nos contará su experiencia. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Fernando Latorre, y nos vamos ya, como siempre, con nuestra formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos va a traer la formación misionera. Bien, estamos terminando ya la reflexión del decreto ad gentes del Concilio Vaticano II. Ahora vamos a ver el punto 40, que habla del deber misionero de los institutos de perfección. Y nos recuerda este apartado que los institutos religiosos de vida contemplativa y activa tuvieron hasta ahora y siguen teniendo la mayor parte en la evangelización del mundo. El Sagrado Concilio, se refiere al Concilio Vaticano II, reconoce gustoso sus méritos y da gracias a Dios por tantos servicios prestados a la gloria de Dios y al bien de las almas. Habla que los institutos de vida contemplativa tienen una importancia singular en la conversión de las almas por sus oraciones. Obras de penitencia, porque es Dios quien, por medio de la oración, envía obreros a su mies, abre las almas de los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. Más aún, se ruega a estos institutos que funden casas en los países de misiones. Es verdad que a nivel humano y a nivel cristiano nos puede sorprender cómo un monasterio de vida contemplativa, donde no salen nunca, suelen ser de clausura, pues son tan importantes para las misiones, que evidentemente requiere moverse mucho y conocer a mucha gente y llegar a muchos rincones olvidados de este mundo. Y es así. Además, nos hace recordar a una de las patronas de las misiones, Santa Teresita de Lisieux, que fue de vida contemplativa y en cambio es patrona de las misiones. Desde allí, desde la oración, pues animaba a las misiones. Es fundamental porque evidentemente lo que llevan los misioneros no es simplemente buena voluntad. Es buena voluntad, pero que nace del encuentro con Dios, del encuentro con Jesucristo, y es la oración la que les mueve también, les anima y les fortalece para entregarse a todas estas gentes. También dice el decreto que los institutos de vida activa, por su parte, persigan o no un fin estrictamente misional, pregúntense sinceramente delante de Dios si pueden extender su actividad para la expansión del reino de Dios entre los gentiles, si pueden dejar a otros algunos ministerios, de suerte que dediquen también sus fuerzas a las misiones, si pueden comenzar su actividad en las misiones, adaptando, si es preciso, sus constituciones,
fieles siempre a la mente del fundador, si sus miembros participan según sus posibilidades en la acción misional, si su género de vida es un testimonio acomodado al espíritu del Evangelio y a la condición del pueblo. Por tanto, se anima a todos aquellos institutos de vida activa que, cuando se escribió este decreto, pues surgían sobre todo por aquí, por Europa, sí deberían de plantearse también su misión y fundar en tierras de misión. Y de hecho, durante tantos años así, muchos de ellos lo han hecho y han abierto casas en lugares de misión y se han convertido en institutos también misioneros. Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras. Bueno, dos noticias, una de allá y otra de aquí, y dos noticias, una sangrante y otra motivadora. La noticia sangrante es la guerra y sufrimiento en Sudán del Sur. Los obispos católicos de Sudán del Sur han condenado la reanudación de los combates entre las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la oposición y otros grupos de oposición, llamando a los líderes políticos y militares a cesar inmediatamente las hostilidades y aceptar el diálogo. Los líderes de la Iglesia expresaron su profunda preocupación por el total desprecio de la plena implementación del acuerdo de paz revitalizado por la resolución del conflicto en Sudán del Sur, que se firmó años atrás, en concreto en septiembre de 2018, y condenaron de manera particular un supuesto discurso del general subjefe de las fuerzas de defensa en el cual llamaba a la movilización y el desarme, en el que pedía violencia indiscriminada contra los civiles en el estado de Jonglei, que ordenaba a las fuerzas que no perdonasen vidas. Este es un llamamiento directo al genocidio, así denuncia la Conferencia Episcopal de los Obispos de Sudán del Sur, por lo que pedían a todas las fuerzas combatientes que no acatarán ninguna directiva que ponga en riesgo a civiles inocentes y que enfrente a las comunidades entre sí. También han lanzado una petición de asistencia humanitaria urgente a la comunidad internacional. El obispo de la diócesis católica de Tobura, Yambio, describía la situación humanitaria como crítica, señalando que el norte de Jonglei, las familias desplazadas se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua potable, refugio y acceso a servicios básicos de salud. La Iglesia Católica, a través de las estructuras diocesanas, gracias a ayudas que reciben del exterior, está brindando acompañamiento y apoyo de emergencia limitado. El obispo de Turumba, Yambio, insistió en que la escalada de la crisis excede con creces a los recursos actualmente disponibles. Un llamamiento de los conflictos que se están produciendo parece que solamente son noticia aquellos que salen en el telediario, mientras que hay ingente de conflictos en todo el mundo donde la Iglesia Católica está allí presente al lado de los conflictos, al lado de los que son discriminados y al lado de aquellos que sufren las masacres. También recordar también en estos momentos las masacres que se están produciendo en distintos puntos de África y cómo la Iglesia está haciendo un llamado para que cesen estas masacres a los cristianos. La otra noticia sí que es un poquito más alentadora y es animar aquí a las comunidades, y es una noticia que viene de la Delegación de Misiones de Alcalá de Henares, y es que han hecho un trabajo conjunto entre la Delegación de Misiones y la de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Alcalá de Henares, que ha celebrado una serie de encuentros para la formación de sus voluntarios, hombres y mujeres con una sensibilidad muy especial por los enfermos y ancianos, en el que, por supuesto, ha tenido cabida aquí los enfermos misioneros en esta pastoral de la salud. Este año, siguiendo el modelo de descentralización solicitado por su obispo, don Antonio Prieto, las jornadas de formación de los voluntarios de pastoral de la salud han tenido lugar en Torrejón de Ardoz. Así pues, el padre José Manuel Fuentes, delegado pastoral de la salud, volvió a contar con la delegación de misiones en estas jornadas. La hermana Beatriz Liaño, secretaria de la delegación de misiones, impartió una conferencia que tenía por título «Hacer fecundo el dolor, la experiencia de los enfermos misioneros». La hermana ha explicado que el objetivo de la charla ha sido dar a conocer a los oyentes el valor salvífico del sufrimiento a través del ejemplo de Margarita Godet, una laica francesa enferma que fue la inspiración de la Unión de Enfermos Misioneros. Esta obra, dependiente de las obras misionales pontificias,
ofrece a los enfermos un camino a través del cual, como señalaba el título de la charla, hace fecundo el dolor al servicio de la evangelización misionera. Así pues, la hermana Beatriz Liaño concluyó su charla con una apelación. Creo que en este campo de presentar a los enfermos un ideal en el que ofrecer sus sufrimientos, la Delegación para la Pastoral de la Salud y la Delegación de Misiones pueden y deben colaborar. No son enfermos distintos. No tiene sentido que Pastoral de la Salud tenga sus enfermos y Misiones los suyos. Son los mismos enfermos que atiende la Pastoral de la Salud los que pueden encontrar en la unión de enfermos misioneros un sentido a su enfermedad, para no despreciar sus sufrimientos, para encontrar la fecundidad escondida en el dolor aceptado y ofrecido. La Iglesia necesita de los enfermos. No son cristianos de segunda, son los pilares que sostienen a los trabajadores de la mies del Señor. Así pues, lo uno esto también con el tema de formación, también de la oración de los conventos de clausura, ¿no? Estos espacios que a veces, por los que nos dedicamos a la pastoral activa, los tenemos como un poco marginados y, sin embargo, son unos espacios pastorales muy interesantes y donde se muestra, digamos, el valor salvífico de la unión entre todos los cristianos por la evangelización de todos los pueblos. Pues ahora que ya conocemos las noticias misioneras, nos vamos a ir con la entrevista de hoy. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. No sé si en otro lugar la luna se ve así. De tu sabor yo me enamoré, de tu color a café. Tienes el encanto de una flor por descubrir, exótica belleza, un misterio por sentir. Estás marcada en mi corazón, mi fuente de inspiración. Bella es mi tierra, ella es la que estremece todo mi interior. Bella es mi tierra, por su pueblo y por su gente Honduras es. Así te amo yo, así te añoro yo, como cuando la mañana espera al sol. Sos la más hermosa y orgulloso estoy de ti. Pintas la nostalgia en una tarde de abril. Tienes todo lo que amo aquí, un tesoro de país. Ella es mi tierra, ella es la que estremece todo mi interior. Esta es mi tierra, papá. Ella es mi tierra, por su pueblo y por su gente Honduras es. Y como no te voy a querer, Así te amo yo, así te añoro yo, como cuando la mañana espera el sol. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a María López, que ha vivido varias experiencias misioneras en Honduras. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, María, ¿cuántas experiencias misioneras has vivido ahí en Honduras? Bueno, realmente yo he ido a Honduras 2 veces. Estuve de octubre del 2023 a mayo del 2024 seguidos. No volví a casa ni para Navidad. Y ahora recién he vuelto y recién he llegado a Valencia. Estuve del 6 de noviembre al 23 de diciembre. ¿Y en qué zona de Honduras concretamente? Muy cerquita de San Pedro Sula, en un municipio que se llama La Lima, concretamente en la colonia de Nuevo San Juan. ¿Cómo fue tu idea de salir de misión? ¿Era una idea que tenías de pequeña? ¿Fue algo que viste el ejemplo de alguien? ¿Alguien te escribió y te llamó la atención? ¿Cómo fue eso? Realmente fue un poco locura. Quiero decir, esto no vino... Yo aproveché para ir de misión, nada más terminé la universidad. Terminé la universidad, entregué mi trabajo de fin de grado y me fui. Pero la idea fue... Bueno, esto claro, se empezó a mover antes de entregar el trabajo de fin de grado, porque yo entregué un 30 de septiembre y un 12 de octubre me fui.
Me refiero, entonces yo, pues desde el enero anterior estuve ahí pensando en ir, poniéndome en contacto y tal. Pero realmente yo creo que la idea inicial viene por culpa un poco de mis padres, en verdad. Creo que eso nunca se lo he dicho a ellos, pero sí viene un poco por culpa de mis padres. ¿Por qué? Porque cuando tanto yo como mis hermanos, fuimos a tomar nuestra comunión, nos convencieron de que no necesitábamos tantos regalos y tanta parafernalia. Y entonces nos convencieron a todos nos convencieron para hacer un proyecto misionero. Entonces nosotros hacíamos un proyecto misionero en el que en vez de recibir nosotros los regalos, recogíamos dinero para un fin. En mi caso yo colaboré fueron 2 proyectos paralelos, uno para operar a un niño de algo de la vista, no me acuerdo el qué, en Uruguay, y para unas becas de estudiantes en Ecuador. Y yo desde ese momento, yo me acuerdo que todas mis cartas de Reyes terminaban y quiero un vuelo para ir a Ecuador a ver a los niños. Todas mis cartas de Reyes terminaban así. Y yo creo que un poco nació de ahí, pero lo que pasa es que es algo que también como que abandoné, porque me lo volví a plantear cuando acabé el bachillerato, pero yo acabé el bachillerato y aún no tenía los 18, porque soy de septiembre, entonces no era una opción. Y ya pues pasaron los veranos y pues entre unas cosas y otras pues ya no me venía bien, tenía demasiadas cosas que hacer como para perder un mes de mi vida, que no es perder, pero... Y pues entonces terminé el último año de universidad, dije ahora o nunca, y me lancé. ¿Tu vida universitaria, durante el tiempo de la universidad, pudiste compartir tu inquietud misionera o eso lo llevabas tú guardado ahí en tu interior? Es que mi vida universitaria es la época que más lejos estaba yo de la Iglesia. Me refiero, yo estuve 6 años en la universidad y prácticamente los 4 o 5 primeros sí seguía medianamente vinculada a la parroquia, pero era algo como muy esporádico de aparezco por aquí una vez al mes, una vez cada 2 meses y en verano porque me interesan para los campamentos. Pero entonces tú estabas vinculada a la parroquia entonces. Sí, pero poco. ¿De dónde eres? Yo soy de Ontinyent. ¿Y en qué parroquia estás allí? Estoy en San Rafael, en la parroquia, por decirlo de alguna manera, realmente es la parroquia que durante mucho tiempo ha tenido menos gente. Ahora estamos bastante bien, la verdad. Y ese paso de la universidad a plantearte, porque podías haber buscado otro tipo de proyecto, a veces hay proyectos técnicos que ofrecen la universidad o también algunos empleos de ir a otros sitios. ¿Por qué la misión? Realmente yo no busqué a la misión. Me refiero, yo siempre he estado muy ligada a la parroquia en el movimiento juniors, he estado muy ligada al baloncesto, entrenaba niños también en el baloncesto. ¿Y qué pasó? Que en el último año de carrera me puse a trabajar a la vez que acababa la carrera y decidí que en vez de entrenar a los niños iba solamente a jugar yo. Entonces llegó, me acuerdo, fue por Navidad más o menos, fue por Navidad y dije, vale, esto está muy bien, pero estoy trabajando para mí, estudiando para mí y jugando para mí, porque si hubiera entrenado a los niños yo creo que ahí no me hubiera tocado porque ya estaba haciendo algo. Y dije, yo tengo que buscar qué hacer. Y realmente yo no busqué a la misión, yo envié correos a todas las asociaciones de ONGs, voluntariados dentro de la Iglesia, de fuera de la Iglesia. Me puse en contacto también con la universidad, tiene varios proyectos, miré a ver qué requisitos hacían falta. Realmente yo pedí un voluntariado por todos los lados y los primeros que me contestaron fueron la delegación de misiones. Entonces ahí me quedé. ¿Y cómo fue esa contestación? ¿Cómo te llegó? Realmente yo envié correos, de hecho me creé un correo específicamente para enviar esos correos. Y nada, pues uno de los correos fue a Misiones Valencia y en ese momento estaba Sergio trabajando y nada, me citó en la delegación, hablamos, vimos qué opciones habían, porque en todo momento mi planteamiento no era irme un mes en verano, era como, no, yo acabo la universidad y quiero irme de 3 meses hacia adelante, nunca quise. Fue como un mes, si tengo más tiempo, ¿para qué me voy a ir un mes? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue el proceso? Pues Sergio me contestó, empezamos a hacer empecé las formaciones con los que se iban. Claro, yo empecé las formaciones en enero del 23 y la gente salía de misión, lo normal es en julio y en agosto del 23. Entonces yo hice todas las formaciones hasta julio del 23.
pero en vez de irme en julio, me fui en octubre. ¿Por qué? Porque yo ese verano pues tenía cosas que hacer. Y ya directamente, principalmente tenía que hacer el TFG, que no lo había hecho aún. Entonces, y yo ya me fui en octubre, claro. Inicié el curso otra vez en la delegación, fue un poco raro porque estaba todo el mundo iniciando el curso y yo estaba diciendo que me voy. Pero bueno, fue... ¿Y tu experiencia de la formación previa a salir a la misión? Yo, sinceramente, pensaba que no era importante. Y me di cuenta de lo importante o lo relevante que era, yo creo que ni cuando estaba en Honduras. Al volver y decir, claro, todo esto que nos han dicho, al volver, ¿por qué al volver? Porque yo viví en Honduras como vives en modo automático, de tengo que hacer. Cuando vuelves te das cuenta de lo que has hecho, de lo que no has hecho, de lo que podías haber hecho mejor. Y entonces es cuando me di cuenta de la importancia que había tenido esa formación, que al final muchas veces piensas que pueden ser tonterías, pueden ser chorradas o que pueden ser cosas que yo puedo aprender en otros lados, no hace falta que sea una formación específica de misión. Y es verdad, pero hay veces que es que no te enfrentas a ello en otro lugar. Y cuando llegaste a Honduras por primera vez, ¿qué sensaciones te llegaron al llegar y con qué otras sensaciones volviste? Yo llegué, además fue un día muy curioso porque era el Día del Pilar. Yo llegué, claro, yo salí de aquí un 12 de octubre, pero llegué allí también un 12 de octubre por el cambio horario. Y fue muy gracioso porque allí la iglesia es la iglesia de la colonia de San Juan, que era donde están las hermanas, era la iglesia de la Virgen del Pilar. Entonces yo llegué y era fiesta grande, que estaban las señoras en una cocina que tienen cocinando arroz con pollo para todos para la noche, porque había procesión, misa y cena de comunidad. Y claro, aquello fue... De repente allí empezaba a entrar, a salir gente, y claro, yo era la nueva, no sabía... A mí me sorprendió mucho que lo que más me sorprendió en ese momento, claro, vi a toda la comunidad el mismo día, que eso no es lo normal, cuando tú llegas vas viendo a la gente poco a poco. Y todo el mundo, a mí lo que más me chocó fue, todo el mundo en vez de darse 2 besos te daba un abrazo y decías, es que para mí un abrazo es como más contacto o más personal que 2 besos, pero no, es su normalidad. Y entonces... Y claro, fue un shock muy grande el primer día porque allí había demasiada gente. No había visto, quiero decir, en todo el tiempo que estuve creo que no había tanta gente en la iglesia más que ese día. Bueno, y para la Virgen de Suyapa, que es la Virgen patrona de Honduras. Pero claro, entonces yo en ese momento dije, aquí hay demasiada gente y yo no voy a poder conocer a toda esta gente. Después la conocí a toda, tengo que decir. Pero no sé, es que no sé definirlo porque yo estaba como súper en shock, súper en verdad, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo no sabía qué hacía aquí en este mismo momento. Era como, sí, lo llevo planeando igual 4 o 5 meses, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y luego allí, ¿qué tareas o en qué proyectos colaborabas en tu día a día? A ver, allí realmente hay proyectos y hay tareas un poco en función de lo que cada uno quiera, porque al que le gusten más los niños y los jóvenes se puede centrar, al que le gusten los adultos, los mayores, los ancianos, porque al final allí la labor de las hermanas que están allí es llevar absolutamente toda la pastoral, porque el sacerdote llega una vez a la semana en la colonia, después también de la comunidad de San Juan dependen 5 o 6 aldeas, entonces a las aldeas el sacerdote llega una vez al mes, el mes que hay suerte. Se intenta llegar una vez al mes, pero no siempre se puede. Entonces allí la pastoral es infinita. Yo en específico, siempre me centré en los niños y en los jóvenes, pero porque es también un poco en el rango en el que yo me siento más a gusto. Que sí, que no dejas de ir, a lo mejor hubo unos meses que me iba con una mujer de la comunidad a visitar a los enfermos, sí, pero yo donde me sentía a gusto era con los niños y con los jóvenes. Entonces, desde ir a las escuelas hasta hacer repaso escolar por la tarde, hasta dar catequesis, es que cualquier cosa que se nos ocurra. En un momento me puse a dar clases de inglés. Allí colaboráis con las hermanas, tenéis acceso al sistema público de educación, porque has dicho que dabas clase, o tienen algún programa de repaso, de refuerzo educativo en la misión. A ver, allí están las hermanas. Es cierto que nos encontramos en una colonia en la que, bueno, una colonia es una sociedad en general que todos son cristianos de base, pero hay evangélicos, hay adventistas, hay mormones, hay
hay de todo. ¿Qué pasa? Oficialmente la escuela es laica, pero nos dejan acceder. Nos dejan acceder de qué manera. Habían unos programas hubo un tiempo que la misma escuela planteó unos programas de refuerzo para los que iban retrasados en algunas materias y la daban los mismos estudiantes. Pues ahí yo fui a ayudar a esos estudiantes. Los estudiantes que sacaban buenas notas iban a darle clase a los que sacaban peores notas era una beca del gobierno que entonces el gobierno, si iban a dar esas clases, el gobierno los bonificaba a ellos con material escolar entonces les interesaba. Y entonces yo, por ejemplo, a esas clases también iba un par de días a la escuela pública a estar con los niños de primero y de segundo de primaria. Iba a una escuela de las aldeas, porque en las aldeas son escuelas agrupadas, es decir, de primero a sexto, todos en la misma aula o como mucho 2 aulas. Entonces, pues ahí ibas y le echabas una mano a los profesores. ¿De qué depende realmente? La escuela es laica, pero si el maestro te deja entrar, ahí nadie se mete en qué haces ahí dentro. Normalmente lo que hacíamos era dar materias normales, pero aparte de eso, normalmente cuando hay voluntarios, las hermanas no llevan un programa de repaso como tal, pero cuando hay voluntarios siempre es una cosa que les proponen a los voluntarios. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces no tienen el acompañamiento en la casa ni para hacer la tarea, ni para tener un estudio, ni para hacer a lo mejor cosas tan sencillas para nosotros como jugar al tabú o jugar a hacer mímica o jugar a... No tienen esos recursos o ese momento o ese lugar. Pues hay veces que las clases de matemáticas se convertían en lo típico de pintar en la pizarra y adivinar lo que está pintando el compañero. Pero era como, no puedes tenerlos tampoco 2 horas haciendo matemáticas. Pues hacemos 2 sumas y después dibujamos. Y es un programa que las hermanas siempre defienden, pero no consiguen gente local que lo lleve adelante. Entonces, cuando van los voluntarios, los niños aparecen porque saben que hay movimiento. Y cuando no, pues se queda un poco más estancado. En tu caso, tú vivías con las hermanas, vivías con una familia, porque claro, no es lo mismo ir por un par de semanas que a establecerse varios meses, donde las comunidades religiosas tienen su ritmo, sus cosas. ¿Cómo compaginabais esto? Yo vivía al 100% con las hermanas. Es cierto que al final, al estar tanto tiempo, muchas veces haces relaciones con muchas familias. Y yo, por ejemplo, había con alguna familia que iba a comer todos los domingos, no todos, pero un par de veces al mes, pues ibas a comer. ¿Por qué? Porque son parte de tu familia. Estás viviendo allí, no tienes familia, pues tienes que crearte una familia. Pero sí, yo vivía al 100% con las hermanas. De hecho, recuerdo un día que me quedé en shock. Yo me dejé un día, normalmente siempre tenía los días llenos de cosas, porque para eso las hermanas había trabajo puesto y después un poco tú te organizas con tu tiempo y si se te ocurre algo lo planteamos en comunidad y adelante. No había casi ninguna norma. Y un día que me dejé el día libre para hacer nada, para estar en la casa, pues ayudando a limpiar los cristales, si hay que limpiar los cristales, ¿no? Y de repente salimos de rezar laudes y me dice la hermana Sara: no, María, que hoy nosotras tenemos que estar en silencio. Y yo digo, ¿qué? ¿La hemos liado? Que yo hoy precisamente no tengo nada que hacer. Pero no me avises hoy. Si me hubieras avisado ayer, yo me busco algo que hacer esta mañana y no estoy aquí en silencio. Y entonces pues me pasé todo el día. Yo en silencio no me pasé, pero dije yo, claro, me encontré sola toda la mañana y dije, a mí esto no me vuelve a pasar. A mí me avisáis el día de antes. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Good.
Esta noche en la Aventura de la Fe estamos conociendo el testimonio de María López, que está compartiendo con nosotros ese testimonio misionero que vivió en Honduras. Y antes de la pausa nos ha estado contando cómo fue ese proceso de formación, cómo surgió esa idea de ir allí, nos ha contado también algunas cositas de la misión. Y yo quería preguntarte ahora, porque nos decías antes que en esos últimos años de universidad, antes de hacer esta experiencia, estabas como un poco más alejada de la Iglesia. ¿Qué supuso esos 8 meses viviendo en una comunidad con unas religiosas? ¿Cambió algo? A ver, es cierto que yo cuando me enfrenté a ir a la misión un poco, me daba igual misión que ONG. Entonces, es cierto que yo soy una persona de parroquia de toda la vida, entonces no me molestaba el tema pastoral, porque digo, es que esto ha sido mi vida muchos años. Pues si tenía 23 años, yo me había pasado 20 años con temas pastorales, entonces no era algo que me molestara. Sí que es cierto que cuando vas y vuelves, yo me enfadé mucho. Me enfadé mucho, ¿por qué? Porque decía, es que la Iglesia en Honduras tiene un sentido que aquí no lo encuentro. Porque la Iglesia en Honduras es un refugio de verdad donde la gente va porque es que no tengo dónde ir. Y te encuentras con la pastoral que encontramos nosotros, que es, la gente viene porque me han dicho que tengo que ir, no porque yo quiera ir, porque me haga ilusión ir. Allí la gente tenía en las aldeas, sobre todo. Tú llegabas a las aldeas y los niños salían de la casa corriendo, muchas veces ni siquiera por la fe, porque tengo una compañía, alguien que me haga caso un rato, alguien que me... Entonces dices, es que yo aquí tengo que luchar para que esos mismos niños de esas mismas edades quieran venir. Y allí yo no tengo esa lucha, ya me quito una lucha de encima que... Entonces yo en el momento en que volví dije, es que, ¿qué sentido tiene la Iglesia aquí? Que sabemos que sí, que es mucho más, que a lo mejor es otro tipo de misión, pero es difícil de decir, si no quieres venir no vengas. Yo tengo mucha gente a la que dedicarme que realmente quiere venir o quiere que yo le atienda. Es verdad que muchos lo cuentan, como por lo menos en Latinoamérica hay mucha hambre de Dios, eso es verdad, y aquí en España pues eso cuesta, es un poco más árido y es más difícil la misión, es verdad, en ese aspecto, después hay otro tipo de aspectos. Bien, ahí donde has estado has comentado que conviviste con unas religiosas. ¿De qué congregación son? Y más o menos, ¿qué horarios solías tener diariamente? ¿O qué contactos con ellas? Bueno, realmente ellas son misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Tienen una sede en Tailandia, tienen otra en Uruguay y su casa madre está en San Sebastián. Y bueno, están en Honduras también. Hubo un tiempo que estaban aquí en Valencia, que es un poco... Ahora se han tenido que ir de aquí de Valencia, pero bueno. Y allí el día a día realmente... puedo decir que me pasaba con ellas de 24 horas, restando las 8 que duermes, pero 12 horas seguro. Me refiero, ¿por qué? Porque allí el trabajo es común, da igual. Yo lo que sentí es que daba igual que yo fuera voluntario y tú religiosa. Tenemos una labor en común y tú opinas sobre mi trabajo y yo opino sobre el tuyo y da igual. También a lo mejor es mi percepción porque yo estuve 8 meses y el que está un mes no le dan como tanto poder, no lo sé. Pues es algo que no he preguntado al resto de voluntarios que conozco que han ido. Pero daba un poco igual que yo fuera laica y ellas religiosas. Tenemos un trabajo en común siempre mucha escucha, mucho compartir y tomar decisiones en comunidad, siendo uno más de la comunidad realmente. Si ellas tenían, a lo mejor una vez cada 2 semanas, tenían una formación específica de 1 hora, pues yo ahí me dedicaba a organizar mis horarios o lo que sea, pero... diariamente nuestro contacto era máximo. Y un poco allí los horarios eran a las 7 de la mañana se rezan laudes, se desayuna, por la mañana la labor sí que va variando cada mañana, pues si te has comprometido en ir a una escuela vas a una escuela, si quieres ir a visitar a un enfermo es el momento, es el momento también de arreglar la casa, limpiar y de todas las tareas del hogar. Y después a las 11:30 o 12 se come, se hace una pequeña siesta y después la vida pastoral empieza a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde están las catequesis en las aldeas. Los lunes hay reunión de comunidades eclesiales de base, que es algo muy curioso y que mola bastante. Las comunidades eclesiales de base es
se reúnen, bueno, los lunes lo que hay es la reunión de los formadores de las comunidades eclesiales, pero al final las comunidades eclesiales de base se reúnen por manzanas, por calles, y se reúne la gente y comentan un tema que viene preparado desde la diócesis. Entonces tú ya tienes tu oración inicial, tu evangelio que leer, tus preguntas que discutir, y pues los lunes es el momento de que los coordinadores de cada comunidad se reúnan y hagan su comunidad para saber qué puedo decir, qué no puedo decir, un poco compartir. Como el que prepara la catequesis, pues yo preparo la comunidad eclesial de base. Después, tanto martes como miércoles como viernes, se va a las aldeas a las 3 de la tarde a dar catequesis o a hacer celebración de la palabra, en función, o hacer las comunidades de base, que también hay en las aldeas. Y a partir de las 5 de la tarde se vuelve a la casa, 5, 5 y media, pero claro, allí el día se termina a las 7 de la tarde, entonces 5 y media, a veces hay consejo o a veces hay alguna reunión extra, pero no hay mucho movimiento ya. Y sí que es verdad, y los jueves, que no hay catequesis normalmente, hay celebración de la palabra, porque el cura no viene, o hay hora santa en función. El primer jueves del mes hay hora santa y los otros 3 celebraciones de la palabra. Y aparte de esas cosas que son fijas, pues pones repasos escolares tal vez a la 1:30 del mediodía, pones vamos a venir a jugar aquí a las 5 de la tarde, aparecen los niños, o vamos a intentar hacer con los jóvenes un oratorio diferente, y llenas el horario como quieres. Sí que hay cosas básicas que hay que hacer, que son las catequesis, son las comunidades eclesiales de base, que cada comunidad después se une en un horario, normalmente es los martes por la tarde-noche, a las 6 de la tarde o una cosa así. Y después sábado y domingo, el sábado por la mañana sí que hay biblioteca fija todos los días, que vienen los niños, se intenta que lean, se intenta promocionar la lectura. Yo estuve mucho tiempo y lo que nos dedicábamos en vez de leer era a crear cuentos. ¿Por qué? Porque era diferente. Pues creamos cuentos, cada vez de una manera. A lo mejor yo empezaba la historia, la terminaba el de al lado, a lo mejor yo les daba los personajes, pues otras maneras de leer o escribir diferentes. Y sábado por la tarde hay catequesis como tal en la colonia, y ya ahí se lía, no es que se líe, es que ya cuando acaba la catequesis pues se quedan por ahí los niños jugando a fútbol y pues pueden salir. La catequesis acaba a las 4 y hay veces que a las 6 de la tarde siguen allí, pues nadie los va a echar. Pues a lo mejor te mueves de ahí al campo de fútbol. Y los domingos hay celebración de la palabra en una aldea de buena mañana a las 9 de la mañana, a las 10 Eucaristía, y sí que es verdad que el domingo por la tarde es la tarde libre de las hermanas. Yo mi tarde libre la ocupaba, venían los niños y nos íbamos a jugar a fútbol al campo, montábamos partido, pero es verdad que eso lo podemos hacer cuando vamos nosotros un mes o 2 meses, pero las hermanas también necesitan su espacio muchas veces un domingo por la tarde. Yo quería preguntarte sobre las comunidades eclesiales de base, porque para mí todo lo que son, digamos, la organización en comunidad, pues me parece un tema muy interesante con vistas a una evangelización de las bases. ¿Cómo funcionan allí las comunidades eclesiales de base? Pues las comunidades eclesiales de base se reúnen siempre en una casa, depende de lo que se recomienda desde la diócesis, por lo que yo tengo entendido, es que vaya como rotando de casa. Hoy nos reunimos en mi casa, mañana en la tuya, al día siguiente en la de Paco, y como que cada uno va. Entonces, hay un poco siempre hay un coordinador de comunidad eclesial de base, claro, tiene que haber alguien que lleve la voz cantante, intenta que sea de la comunidad eclesial de base el que más vinculado a la iglesia esté o el que más formación tenga, que muchas veces no es, pero es el que está dispuesto. Quiero decir, por mucha formación que tengas y mucho que sepas, si no estás dispuesto no sirve de nada. Entonces, pues hay alguien que lleva la voz cantante y la organización está muy bien, y además yo aprendí mucho en las comunidades eclesiales de base. Por ejemplo, esta última vez que fui 2 meses no fui, pero cuando estuve 8 meses sí que fui a casi todas y aprendí mucho, porque la manera en la que se organiza, hay un libro y yo tenía en mi casa, tengo papeles de la comunidad eclesial de base, pero al final es una oración inicial, a lo mejor se habla un poco de en la diócesis, yo qué sé, si ahora esta semana pasada fue la Virgen de Suyapa, pues se habla un poco de la historia de la Virgen de Suyapa, por ejemplo, que es la patrona de Honduras, o se habla un poco de lo que está pasando a nivel diocesano, si es la Cuaresma, si es el Adviento, si estamos en el mes de la Biblia, si estamos en el mes de los jóvenes, un poco en el tema diocesano. Se habla de tema Vaticano,
se da mucha formación sobre el Vaticano, pues cuando yo estuve, estábamos con el sínodo. Entonces, mucha formación de cómo funciona el sínodo, qué es el sínodo, en qué fase del sínodo nos encontramos. Yo no sabía nada del sínodo hasta que llegué. Y después se lee un evangelio y se responden unas preguntas, se comparten unas preguntas así en voz alta para que la gente opine, comente y tal. Y se hace un compromiso semanal. Siempre se termina con un compromiso semanal. Compromiso semanal, a lo mejor es, si estoy en el mes de los enfermos, es ir a visitar a un enfermo que hace mucho, o llamar a no sé quién. O... ¿Se cumple o no se cumple el compromiso semanal? Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso pasa en todos lados. Que a veces sí y a veces no. Y pues a veces después de que se termina la comunidad se comparte una Coca-Cola, a veces no. Eso ya depende un poco de cada uno, de cada comunidad, cómo lo tenga montado. Se supone que no es necesario compartir nada, también porque no le podemos exigir al que pone la casa que compartamos nada. ¿Son grupos pequeños? ¿Las comunidades son grupos pequeños, grupos medianos? Pues entre 7 y 15 personas, más o menos. Adultos todos, ¿no? Realmente está abierto a adultos y a niños, pero los niños cuesta más. Los niños cuesta más porque sí que es verdad que otro tipo de actividad los niños, ¿no? Sí, pero sí que está pensado, y está pensado de manera que vaya como todo el barrio, por decirlo de alguna manera. Pues estas 5 casas van a esta comunidad, estas 5 a estas. ¿Qué pasa? Que no se consigue tanto que los niños vayan. Sí que hay niños que cumplen bastante, pero no se consigue. Y después, una vez cada 3 meses más o menos, hacen la comunidad de comunidades, que es que hacen una oración todas las comunidades eclesiales de base juntos, y ahí sí que hacen un compartir y cenan juntos y tal. Pero es bastante interesante. ¿Y eso lo coordinan las hermanas? ¿O lo coordina un coordinador de allí? A ver, ahí hay un coordinador de todo. De todo. Quiero decir, las hermanas llevan la pastoral, pero hay un coordinador de catequesis, hay un coordinador de pastoral familiar, hay un coordinador de comunidades eclesiales de base. Al final, el consejo es un consejo local de gente local. Las hermanas forman parte del consejo realmente. O sea que hay una implicación grande del laicado allí en la iglesia. Sí, pero podría ser más. Has comentado que hay poco clero, porque si el sacerdote que va a hacer prácticamente la misa y ya se va, es porque tendrá muchas capillas y muchas parroquias que atender y dedicará el tiempo que puede. ¿Has conocido un poco al clero de allí o sabes el número de clero que hay? Si falta mucho, si falta poco, no lo sabes. Números no tengo. Sí que sé que, por ejemplo, en la parroquia en la que nosotros nos encontramos, yo siempre lo defino como que es como que hubiera un cura para cada comarca. Y entonces Cada comarca de aquí, hablas. Sí. Porque al final allí los municipios son como nuestras comarcas, más o menos. Entonces, si yo tengo un sacerdote por comarca, estamos hablando de que entre sábado y domingo el cura hace 8, 10 misas. No es que no quiera llegar, es que no llega. Entonces tú te refieres a una parroquia, como nosotros nos podemos referir a una vicaría o a una zona, o a un arzobispado. Tú te refieres a una parroquia, pero la pastoral de cada comunidad la tienen que llevar adelante los laicos, o en este caso las comunidades religiosas, que hay en varias colonias hay comunidades religiosas por eso, porque los laicos no tienen suficiente fuerza, o al final esto es una orden de la diócesis, que las comunidades estén donde están, es la diócesis quien lo pide. Pero es eso, es que el sacerdote como tal muchas veces se tiene que centrar solo en decir misas, porque como digo yo, hay veces que yo eso alguna vez se lo he dicho al sacerdote de allí, que es el padre Luis, le he dicho, es que pareces un dice misas, no tienes tiempo de atender a nadie. Y es cierto, pero tampoco puede hacer nada, porque después de todas las tardes de entre semana tiene 3 misas en las diferentes aldeas, porque hay un montón de aldeas. Entonces, pues la pastoral depende al 100% de los laicos. Y nos tenemos que... Y yo lo digo y lo valoro. Y cuando a veces mis amigos de la parroquia se quejan, es que el cura no está, no sé qué, dices, no sabes la suerte que tenemos. Tú por lo menos encuentras un cura todos los días en la parroquia, si no está en la de ahí al lado. Pero no es la realidad de muchas zonas. Tú no puedes encontrar un cura. Muchas veces algún joven me decía, es que me gustaría hablar con el padre para comentarle esto y esto. No existe la dirección espiritual. No existen las confesiones semanales. ¿Por qué? No hay tiempo. Si yo tengo una misa a las 10, otra a las 11, otra a las 12 y otra a la 1, ¿a quién voy a confesar entre misa y misa?
absolutamente a nadie. Misas de 35 minutos y porque cojo el coche y me voy al siguiente pueblo. ¿Los laicos cómo colaboran en la vida de la Iglesia? Ellos tienen su cargo, hay algunos que son ministros extraordinarios de la comunión, ¿se les encomienda a algún laico que atienda a alguna comunidad o lo llevan digamos, las religiosas? En la colonia en la que yo estaba en concreto, no, sí que sé de otras colonias que sí que habían ministros de la comunión. En la mía en concreto no había ningún ministro de la comunión. También es verdad que las hermanas llevan allí 18 o 20 años, entonces llevan mucho tiempo allí. Y entonces las hermanas, cuando han necesitado algún ministro de la comunión, siempre han salido al paso las hermanas y no ha sido necesario formar ministros de la comunión. Sí que hay en otras comunidades que existen ministros de la comunión, sí que se intenta también que los laicos se vinculen muchas veces en las catequesis de las aldeas, porque al final son los que están y son los que tienen que llevar la Iglesia adelante. Entonces sí que se intenta que se vinculen a las catequesis de las aldeas para que tengan ese pequeño vínculo, o a las comunidades eclesiales de las aldeas, aunque siempre que se va a las aldeas se va acompañado por las hermanas, también porque para la población es importante la figura de las hermanas. Parece ser que si, por ejemplo, si hay un difunto y las hermanas no van a rezar el rosario, como que has rechazado a esa familia, no les has estado acompañando. Entonces, muchas veces es importante la figura de las hermanas y entonces tienen que ir a sitios que tal vez organizativamente podrían asumirlo otros, pero no puedes abandonar ninguna aldea, porque la única figura más parecida a un sacerdote que tienen son las hermanas. Y una pregunta que nosotros siempre nos cuestiona es la juventud. La juventud permanece en las aldeas, emigra a las ciudades, participa en las actividades, es como una asignatura pendiente. En las aldeas en específico la juventud está peor. Está peor también porque hay más descontrol en general de todo. Sí que es verdad que en la colonia grande la verdad es que los últimos grupos que han salido son grupos bastante fuertes, grupos también de padres vinculados a la iglesia, que eso también al final ayuda, por lo menos te pone la mosca detrás de la oreja de hey, no estás yendo a misa o no estás tal o no estás... Entonces, ¿qué pasa? Que en las aldeas no hay esos padres, que muchas veces faltan esos padres que estén detrás. Entonces las aldeas, los niños aparecen por catequesis, pero igual después el domingo van al culto evangélico, o a lo mejor es más descontrol. Pero en la colonia grande la verdad es que la juventud que hay, te diría desde los 14 o 15 años hasta los 20, son jóvenes que podrían hacer muchas cosas. Ahora falta que no se les vayan las ganas por el camino. Tú has comentado antes que ibas los domingos a veces a algunas casas a comer, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de entrar en la vida cotidiana, ¿no? Porque, claro, la misión, cuando vas 15 días te dedicas a hacer actividad. Cuando llevas más tiempo, ya vas entrando en la vida normal de la gente. ¿Cómo es ese paso entre ir a hacer y entrar a compartir y acompañar la vida de la gente sin hacer una acción explícita, sino estar con ellos? Al final yo creo que es una de las partes como más bonitas, más de las mejores partes, porque es realmente donde los conoces, donde te cuentan, donde son ellos al 100%. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Allí está súper mal visto el consumo de alcohol. Eso es como pecado mortal. Pero pecado mortal de que un niño te dice, ven un cartel de cerveza y un niño dice, mira María, ahí hay pecado. Quiero decir, eso es la frase que te dice un niño de 8 o 9 años. Que después en las casas todas, no te digo que beban cerveza todos los días, pero yo qué sé, una vez a la semana estamos celebrando un cumpleaños o estamos celebrando un eso, pues sí que se sacan su cervecita. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no tienen esa confianza contigo, ellos ni siquiera te lo aceptan, porque creen de verdad que es pecado, y al final es como yo se lo decía a mucha gente, decía yo, a ver, que el pecado no está en que te bebas hoy una cerveza, el pecado está en que tú te bebas las cervezas todos los días y por beberte las cervezas no lleves comida a tu casa. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Pero, claro, entonces tú llegas en su cotidianidad y muchas veces como que les da miedo, llegas el primer día y les da miedo sacar la cerveza delante de ti. Dices, a ver, que no pasa nada, yo no te voy a juzgar, es más, me la voy a beber contigo, porque no es algo que a mí me preocupe. Pero es como vives en su mundo
porque ellos todos te invitan a su casa, ahí no hay problema, pero te dejarán en la puerta de casa porque les da vergüenza que tú entres dentro y veas lo que hay dentro. Que muchas veces no es nada sorprendente, pero dices, pero al final es como tú en tu casa tampoco entras a cualquiera, o entro a cualquiera al salón o al comedor, no le voy a entrar en mi habitación, en mi dormitorio. No, necesito cierta confianza. Y es realmente donde conoces a la gente y donde puedes muchas veces llegar a ellos con naturalidad y de tú a tú, sin ser nadie superior, porque es una cosa que pasa bastante, es que hay mucho respeto como tal al clero y mucha superioridad sobre el clero, y es como, está bien, pero al final yo soy una persona igual que tú y no me tienes que tratar diferente porque sea, bueno, yo no soy monja, pero es verdad, hay como el clero es ya Dios, es ya un ser superior que no, todo lo que dice está bien, todo lo que hace está bien, y es como, no, escúchame, yo me equivoco igual que tú, me lo puedes decir, yo, no sé, soy igual de humano que tú. Entonces, cuando entras ya en esa vida de me voy a comer aquí, me voy a comer allá, me voy a cenar por aquí, eres uno más. Y también creo que es muy positivo, porque la gente de los barrios te va viendo que te mueves como uno más, que comes como uno más, que dejas de ser nadie superior, y incluso los vecinos te vienen y te saludan. A lo mejor los vecinos no pasan en la iglesia nunca, pero ¿quién es esta tan blanquita que tienes por aquí? Claro, aquí se sabe todo. Y es como que llegas a mucha más gente que no solo la gente que llega a la iglesia, llegas a la gente de la calle realmente. Bueno, pues llegamos al final de nuestra entrevista de hoy, de la Aventura de la Fe. Muchas gracias, María, por haber estado con nosotros esta noche. De nada. Despedimos a nuestra invitada, a nuestros colaboradores, y les recordamos que aquí en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden mandarnos algún correo electrónico si quieren comentarnos alguna cosa a laventuradelafe@radiomaria.es. Recuerden también que pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast de la web de Radio María. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.